TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al primer capítulo de Ruta Constituyente, un espacio de análisis, de reflexión, de debate en torno al momento constitucional que está viviendo nuestro país a partir del mes de enero. En la medida que nos vayamos acercando al plebiscito de abril, nos reuniremos aquí en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción para conversar con actores del mundo académico, contrastar miradas, saber qué es lo que piensan en torno al proceso constituyente, siempre por las pantallas de TVU y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. En este primer capítulo queremos hablar de la coyuntura política, ¿no? El contexto político, la situación de negociación en torno a los términos del proceso constituyente, cómo esto antecede a las votaciones de abril y bueno, también nos vamos a preguntar si está en riesgo o no el proceso constituyente. Son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a los panelistas que nos acompañan en esta jornada, ya quienes saludamos. Paulina Astroza, académica del Magíster en Derecho Público. ¿Cómo estás, Paulina? Y muchas gracias por acompañarnos. No, muy bien, gracias y feliz de iniciar esta ruta constituyente. Iniciamos la ruta constituyente también con Alfonso Enríquez, profesor del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, muchas gracias por la invitación y contento de iniciar este camino también, que ojalá sea exitoso. Ojalá sea exitoso, pero bueno, vamos analizando en qué circunstancias nos encontramos actualmente, ¿no? Porque uno espera que esto desemboque en el mejor camino posible, pero hoy, si uno mira lo que es la discusión política, está bastante enrarecida. Los bloques también, de cierta forma, se van polarizando y uno dice, ¿en qué está el proceso constituyente? No sé cómo leen ustedes las señales de la actualidad. Compleja, pero yo creo que de alguna manera un poco se podía prever que esto podría ocurrir, porque también tenemos que pensar que estamos en un contexto global bastante polarizado. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy día, donde vemos... No somos la excepción. No somos la excepción, dentro de un debate que a veces no es debate, que es más pelea y discusión directa, más que un intercambio de ideas, y en el cual también juegan evidentemente algunos factores como las redes sociales, como también un cierto clima que se va creando para que justamente estos sectores más diferentes en cuanto a su visión de las cosas, por decirlo de alguna manera, bueno, se enfrenten. Pero la verdad es que yo creo que hay que ir un poco también observando de qué manera el resto de la población va siguiendo esta discusión. Y yo creo que en eso es importante lo que podemos hacer a través de este programa y de la facultad y desde la universidad para ir dando un poco de elementos de análisis, más allá que solo esta polarización que a veces complica efectivamente la discusión política y social, porque uno lo puede ver también a nivel de las relaciones interpersonales, en que esto a medida que nos acerquemos al plebiscito pudiera eventualmente irse complicando un poco más. Eso tú dices que las señales desde el acuerdo por la paz y la nueva constitución, al calor de las movilizaciones, hasta ahora, no han sido quizás del todo satisfactorias pensando en lo que es el proceso constituyente. Yo creo que no ha sido del todo satisfactoria. Hay elementos aquí que van complicando la discusión. Uno esperaba que efectivamente luego del acuerdo del 15 de noviembre, cuando se abre esta ruta, sí, justamente nosotros pudiéramos haber ido observando tanto la clase política como a la ciudadanía en general, avanzando por un lado lo que es este proceso del plebiscito y la nueva constitución, por otro lado ver también que iba avanzando una agenda social muchísimo más clara, que eso es lo que yo no veo con la fuerza que yo quisiera, justamente para que la primera también avanzara a un buen ritmo, y también una tercera parte, diría yo, y que también es fundamental desde el punto de vista de la recuperación económica, porque esto también va a tener un impacto económico, que también ir avanzando en ese tercer pilar. Veo que no todos van al mismo ritmo y eso va complicando evidentemente la primera de estas, que es esta ruta más política y que es de mediano y largo plazo, porque evidentemente no es que la Constitución la vamos a tener en una semana más, en un mes más o en 6 meses más. Sí. Alfonso, ¿cómo has visto tú también las señales de estos últimos meses? Mira, al igual como dice Paulina, es un proceso complejo, pero aquí hay que tener claro cuál es el contexto, ¿no es cierto? Hace 3 o 4 meses el tener una nueva carta fundamental estaba fuera del panorama político. Absolutamente impensado. Era absolutamente impensado. Sí. Cuando Piñera llega al gobierno, llega con un programa político, social, económico muy distinto.
Y dentro de ese programa no estaba el cambio de la Constitución. A lo más uno podría pensar en ciertas reformas en temas puntuales, Claro. pero no en la necesidad de construir un nuevo pacto social. Y eso tiene repercusiones y explica por qué estamos en un ambiente tan complejo. Mira, hay que tener presente que cuando se firma el Acuerdo por la Paz, es un acuerdo que se firma para iniciar un proceso de reforma a la Constitución que lleva un plebiscito. No es un acuerdo que conduzca directamente a un cambio de la Constitución. Por lo tanto, que es esperable, ¿no es cierto?, de que existan fuerzas políticas que vayan a rechazar esa posibilidad. Es lo natural y es lo esperable. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? El problema que pasa, y lo hemos visto en otros países, es que existe una mezcla, ¿no es cierto?, entre lo que podríamos llamar la información objetiva, clara, ¿no es cierto?, y lo que generalmente se llama las fake news, ¿no es cierto? Yo tengo el temor, ¿no es cierto?, de que más allá de los problemas sociales que se van presentando, de los hechos de violencia puntuales, ¿no es cierto?, se comienza a generar una campaña de temor hacia la población, en el sentido de que el cambio de la Constitución, por un lado, no es necesario, porque precisamente están estos procesos de violencia social, cosa que no es cierto, porque es cosa de mirar a los procesos constitucionales en el derecho comparado, y los procesos de cambio de la Constitución se inician precisamente en momentos como este, no en momentos de tranquilidad o paz social o institucional, porque tenemos que tener muy claro que es una Constitución. O sea, ¿qué es lo que es una Constitución? Una Constitución no es solo una norma jurídica, ¿no es cierto?, que la perspectiva del abogado. Una Constitución es más que nada un proyecto político, ¿cierto? Y en ese proyecto político hay versiones distintas y es muy esperable que se vaya polarizando el debate. Yo lo que esperaría es que ese debate que se polarice en base a buenas razones y no a la desinformación de la población. ¿Tú dirías que está en riesgo de cierta forma en la medida que no se genere ese nivel de debate el mismo proceso constituyente? Mira, quiero ser positivo en el sentido de que no existe un riesgo del proceso de cambio de la Constitución, del plebiscito de abril y de la posterior elección a los convencionales, en el caso que gane la opción apruebo, ¿cierto? Yo lo que veo, eso sí, ¿no es cierto?, y es una opinión puramente personal, de que, y es esperable por lo demás, de que muchas de las fuerzas políticas que se sumaron al Acuerdo por la Paz lo hicieron no quizás creyendo sinceramente en la necesidad del cambio de la Constitución, claro, sino que como una medida para aplacar la violencia que existía en el país. Y hay que recordar que era justamente ese momento, luego de 2 o 3 jornadas de las más violentas que se estaban viviendo en esos días, también con la posibilidad real de eventualmente que se generara una nueva negociación para que los militares volvieran a las calles. Así es. Ha pasado muchas cosas en estos últimos meses y hay que también retrotraernos al momento en que se firma este acuerdo. Ahora, en base a eso, uno esperaría que luego de ese punto culmine la discusión política hubiese tomado otro tenor, también en la medida de lo que uno espera que es conseguir la paz, pero como tú lo mencionabas, que la agenda social siga su rumbo, tiene que ver mucho también el momento del proceso constituyente con una insatisfacción con la agenda social y con lo que sigue sucediendo en las calles. Yo creo que sí, porque si uno mira los movimientos, pues son varios y en distintas etapas que hemos vivido estos últimos meses, evidentemente lo primero que hay ahí no es solo una demanda por un cambio constitucional, incluso algunos podrían pensar que esa ni siquiera era la primera demanda de las movilizaciones. Las movilizaciones justamente surgen porque se va haciendo ya patente, de manera que durante mucho tiempo ya venía habiendo señales, pero de insatisfacción por parte de la ciudadanía, por el tema de la desigualdad en distintos ámbitos, no solamente la desigualdad de ingreso, como muchas veces se ha señalado, por un tema de trato, de acceso a la justicia, a la educación, a la salud. Entonces, evidentemente, esos son temas que estaban ahí junto con el tema de la nueva Constitución. Entonces, pensar o creer que solo avanzando, abriendo la ruta para esta nueva Constitución, las personas iban a salir de la calle o que inmediatamente la violencia en algunos grupos iba a terminar, yo creo que era una ilusión, porque efectivamente el tema es muchísimo más complejo que solo abrir esa puerta. Y lo otro que señala Alfonso, yo estoy de acuerdo, y yo lo vi mucho en el caso del referéndum del Brexit en el Reino Unido, en que yo temo que crear un ambiente, un clima de mucho miedo, de mucho temor, y hacer asimilable una nueva Constitución con que va a continuar la violencia, o sea, esa amalgama yo la estimo bastante peligrosa,
Porque finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Y es un riesgo que tienen los referéndumos o los plebiscitos. La gente cuando vaya a contestar la pregunta, no necesariamente va a contestar lo que la pregunta dice. Sí. La pregunta te dice, aprueban nueva constitución, y muchos van a leer que si están de acuerdo o no están de acuerdo con que siga la violencia. Y eso es un link, un vínculo que se hace que yo estimo que no es correcto, y justamente son los riesgos que también tiene esta pregunta binaria, y más aún cuando se utilizan ciertos elementos políticos que generan temor en la población y que se mal utilizan finalmente en un proceso como este. Sí, sí, Alfonso, yo creo que si uno piensa en lo que es la agenda social, lo que sigue aconteciendo en las calles, como lo menciona Paulina, eso también es evidencia de la desconexión que entre el mundo político y social, que es lo que también genera el estallido. Si hoy estamos hablando de nueva constitución, es porque la gente se vuelca a las calles en las distintas ciudades del país a partir del 18 de octubre. No sé cómo ves ese fenómeno o una discusión constituyente en un contexto de absoluta desconexión de lo que están discutiendo las élites y de lo que está pidiendo la calle. Mira, efectivamente, yo lo veo de la siguiente forma. ¿Qué pasa? Que el proceso tendría que transcurrir a través de dos caminos: el cambio de la Constitución y la agenda social. Pero esos caminos están relacionados, ¿ya? No son caminos que funcionan de forma separada, ¿ya? De tal manera que en principio, en un mundo ideal, ¿no es cierto?, la discusión del cambio a la nueva Constitución, ¿no es cierto?, y la agenda social tendrían que ir de la mano. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos sectores, ¿no es cierto?, ven que no solamente se necesita un cambio constitucional, ¿no es cierto?, o una agenda social que mejore parte del modelo, sino que hay un sector importante de la población y del espectro político que lo que está reclamando es un cambio de modelo, ¿ya? Y eso lo vamos a ir discutiendo probablemente en los siguientes programas, ¿no es cierto?, acerca de si es necesario o no. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Parte de la clase política, a su vez, quizás está leyendo mal esto, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Que quizás lo que se necesita no es realizar ajustes parciales en ciertos ámbitos sectoriales, ¿no es cierto?, salud, pensiones, ¿no es cierto?, educación, el tema de las aguas, etcétera, sino que lo que hay que pensar es una agenda a largo plazo. ¿Cómo nos queremos proyectar nosotros como país en 30, 40 o 50 años más? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar? Y esos objetivos, o el logro de esos objetivos, va a ir de la mano, ¿no es cierto?, con una correcta lectura que haga la clase política del fenómeno social. Si esa lectura no es la correcta, vamos a estar en este mismo proceso probablemente en un par de años más o en un par de décadas más. Así que está mi preocupación ahí, ¿no es cierto?, que efectivamente la clase política yo la veo bien desconectada de los problemas reales de la ciudadanía, y yo no estoy muy seguro si están entendiendo bien o interpretando bien cuáles son las reales demandas de un conjunto de ciudadanos, que además todo este proceso tiene un problema, ¿no es cierto?, que no existe un interlocutor con el cual sentarse a conversar, sino que es un movimiento más o menos inorgánico que surge de forma absolutamente espontánea. Sí, sí. Ahora, y si pensamos la desconexión en términos de la comunidad, de la sociedad, con el mismo proceso constituyente, ¿es tal o no? Porque si uno también observa las cifras del CERVEL, de cuántas personas cambiaron de domicilio electoral, obviamente motivadas por lo que va a suceder en abril, uno dice, bueno, hay interés, ¿no? Pero se está discutiendo hoy el cambio de la Constitución, se tiene que recoger también lo que se conversó a nivel de cabildos con mucha fuerza hace algunas semanas. ¿Cómo observan la posibilidad de generar un puente mucho más fortificado entre la comunidad, entre las demandas y lo que se vaya a discutir también a nivel de nueva Constitución? Es necesario, pero no es fácil. Nosotros mismos como universidad que tenemos que jugar un rol justamente de ser ese puente entre, por un lado, lo que son nuestras distintas disciplinas, nuestro conocimiento, las distintas áreas que están incluidas en lo que es un proyecto constitucional, y como dice Alfonso, en este nuevo proyecto de sociedad que queremos para las próximas décadas. Por otro lado, también nosotros tenemos que ser capaces de justamente saber leer bien cuáles son esas demandas. Una forma fueron los cabildos, otras son justamente ir a los lugares. Alfonso, sobre todo, ha tenido una labor muy activa de ir, no solamente traer a la gente a la universidad, sino nosotros ir a los distintos lugares e ir leyendo eso y tratar de conectar justamente esos sentimientos, porque en esto hay mucho sentimiento y emoción, uno trata que sea todo racional, pero no todo es racional. O sea, evidentemente uno tiene que tratar de, bueno, qué es lo que la gente en general, la ciudadanía en general percibe de estos cambios. Y eso tratar de conectarlo. Insisto, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y la universidad tiene que jugar un rol, los medios de comunicación tienen que jugar un rol también en esto. Y es muy importante
porque justamente no sabemos cuánta la gente está interesada 100% en esto o no. Tenemos algunas cifras, pero eso falta todavía por ver. Lo vamos a conocer en abril. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al retorno seguimos haciendo aquí Ruta Constituyente por las pantallas de TVU, aquí en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Estamos presentando Ruta Constituyente. Hualpén en mapudungún significa mira a tu alrededor. Qué nombre tan bien puesto. Aquí, en la desembocadura del río Biobío, en la península de Hualpén, los invitamos a conocer, ahora sí, ya que conocemos el contexto, a los emprendedores de esta comuna. Estamos presentando Ruta Constituyente. Estamos de vuelta aquí en Ruta Constituyente. Se nos quedaron varios temas pendientes del primer bloque, Alfonso. Yo creo que es interesante pensar también en positivo, como tú lo mencionabas hace unos minutos. ¿Cuáles sientes tú que son las claves de un proceso constituyente que goce de legitimidad social? Mira, algo que nos han preguntado en muchas oportunidades en los cabildos que hicimos aquí en Concepción, en la actividad que hemos hecho en Chillán también, es quiénes van a formar parte un poquito de esta convención, ¿no es cierto? Quiénes van a redactar eventualmente, si es que gana la opción apruebo, quiénes van a redactar estas nuevas reglas que nos van a regir, ¿no es cierto? Y es una pregunta central que tiene que ver con la legitimidad del proceso y de la decisión que se tome. Mira, un proceso de cambio de constitución es distinto a un proceso legislativo, ¿ya? Porque estamos hablando de aquellas reglas básicas que nos van a regir, de los principios políticos fundamentales, de cómo vamos a distribuir el poder político, social y económico en nuestro país. En ese sentido, quienes elijan esas reglas va a determinar en buena parte la legitimidad y el éxito del proceso. Yo lo pongo siempre así, mira, tú tienes que pensar en un escenario hipotético como el siguiente. Tú tienes una asamblea, ¿no es cierto?, una convención formada fundamentalmente por hombres, ¿no es cierto?, que pertenecen a un cierto sector económico más privilegiado, ¿no es cierto?, versus una convención, ¿no es cierto?, que va a estar formada, que podría estar formada 50% por hombres, 50% por mujeres, con cuotas para miembros de los pueblos originarios, cuotas para independientes, con personas que pertenezcan a distintas clases sociales. Las reglas que salgan de esa convención, de esas convenciones formadas por estos grupos de personas, van a ser reglas distintas. Por eso que no da lo mismo el problema de quiénes van a ser elegidos como miembros de la convención. O sea, es un aspecto clave, porque si esta convención va a estar formada por un grupo más o menos homogéneo, tú vas a tener reglas distintas que si esa convención va a estar formada por un grupo que es representativo de la diversidad de la población. Por eso que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, primero, a cómo va a ir marchando el proceso, y tiene que estar muy atenta en el sentido de por quién va a votar el día de la elección por los miembros de la convención. Ese aspecto es clave como condición para la legitimidad del proceso. Y el otro aspecto clave tiene que ver un poquito con el rol que juegan los partidos políticos, ¿no es cierto?, como intermediario entre el sentir de la población y los cargos de representación popular. Vale decir, los partidos políticos aquí tienen que estar a la altura, ¿no es cierto? Más allá que opten por la opción apruebo o rechazo, la campaña tiene que estar bien desarrollada en paz y en tranquilidad, porque si no es así, evidentemente el proceso quizá va a resultar desde el punto de vista formal
pero siempre se va a discutir acerca de la legitimidad de cómo se lleva a cabo la discusión. Sí, sí. Ahora cuando hablamos, Paulina, de representación paritaria, de incorporación de pueblos originarios, de participación de independientes, del redistritaje, en el fondo hablamos de distribución del poder. Y eso es lo que está en juego desde antes del 18 de octubre y hoy con mucha más fuerza. Exactamente, yo creo que si tuviéramos que resumir un poco por qué encontramos a veces la discusión tan polarizada, por qué muchas veces también vemos que ciertos sectores se resisten. La verdad es que justamente lo que decía Alfonso, o sea, aquí se trata de un marco constitucional en el cual repensemos cuál es la distribución del poder que queremos, y poder en el sentido amplio. O sea, no solamente el poder pensado desde, por ejemplo, a nivel horizontal, bueno, las atribuciones que tiene el Ejecutivo en relación al Legislativo. Eso nos lleva a pensar cuál es nuestro sistema político o nuestro régimen político. Si queremos que siga siendo un sistema presidencial fuertemente reforzado el Ejecutivo, o si queremos que haya un mayor control con el Congreso, por ejemplo, o que además haya mayores posibilidades o instrumentos en que la ciudadanía también participe en esta, digamos, distribución del poder. Si es que queremos a una democracia representativa, agregarle elementos o herramientas de participación directa de la ciudadanía del pueblo. Y eso es también una alternativa. Eso es distribución del poder. Pero también es la distribución del poder entre el centro y las regiones. Claro. O sea, ¿de qué manera? Hoy día nosotros tenemos justamente un sistema en el cual el poder está fuertemente centralizado en la capital, en Santiago, en la región metropolitana. Bueno, ¿cómo esa distribución se da de manera muchísimo más clara y no solamente con una norma constitucional que te diga que Chile es unitario y que tiende a la descentralización? Bueno, que hagamos ya desde la Constitución, pongamos claramente de qué manera se va a distribuir ese poder de manera también, digamos, vertical, pero también de la concentración del poder político y económico. Porque hoy día también nuestro modelo tiende a una concentración de la riqueza, y los datos están ahí. ¿Cómo también a través de la Constitución podemos propender a que esa concentración no se produzca de la misma manera que está ahora? También lo dice Alfonso, de alguna manera, cómo la concentración hoy día se da en que las decisiones las toman hombres. Y no hay una participación tal cual como indica, por último, tomando el dato de cuántas mujeres y hombres formamos Chile, en que también ahí no hay una distribución del poder. Entonces, si hay que resumirlo es eso, y por eso hay resistencia. Yo creo que resistencia existe desde los partidos políticos, que también este modelo concentra mucho poder en los partidos políticos. ¿Y cuántos de los partidos políticos hoy día representan a la ciudadanía? Bueno, veamos los datos. Sí, y ahí uno se pregunta cómo va a ser ese debate, porque la discusión del plebiscito de octubre, si es que llegamos a octubre, también tenemos que ir viendo el día a día, coincide con la elección de gobernador regional, de concejales y de alcaldes. O sea, es una elección que va a estar 100% politizada y matizada también por los intereses de los partidos, de las coaliciones. Entonces, ¿cómo escogemos a los constituyentes, le damos espacio a los independientes, cuando los partidos también sabemos son los que capturan el proceso eleccionario? Por eso te decía, entonces hay un tema también de distribución del poder, el sentido político de los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos no quieren soltar eso, pese a que hoy día tú ves cuánta gente está yendo a votar, y cada vez nosotros íbamos en retroceso respecto a la participación, la abstención había ido aumentando, o sea, a niveles, pero que ya durante mucho tiempo se venían alertando de esa poca participación ciudadana. Y segundo, cuántas de las personas sentimos que nos identifican los partidos políticos. Y en eso también cada vez más nos encontramos con que las cifras son alarmantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la participación de los independientes? Y ahí los partidos políticos evidentemente les complica mucho abrir este juego a los independientes, porque eso les hace perder otra cosa que está muy relacionada con el poder, que es el control. Los partidos, todos, quieren mantener el control de cómo funciona esto. Y una discusión muchísimo más abierta les hace perder el control. Y cuando significa perder el control, perder el poder, vienen estas fuerzas que quieren mantener. Entonces, mantengamos lo que está. Statu quo. Claro. Sí. ¿Han estado a la altura los partidos, Alfonso, el Congreso, la misma moneda de esta discusión? Mira, para mí la respuesta claramente no, ¿ya? Por dos razones. Primero, como lo comentamos al comienzo, esto es un proceso ya de larga data. Hace muchos años que en el mundo académico y social se viene discutiendo acerca de la necesidad de un cambio constitucional, acerca de repensar un poquito el modelo social que nosotros tenemos como país.
Pero la clase política, tanto de izquierda como de derecha, estaba muy cómoda con las reglas, ¿no es cierto?, que nos habían dado estabilidad, eso es cierto, y progreso económico durante las últimas décadas, ¿ya? Pero la clase política de derecha como de izquierda, y esto es súper normal, o sea, esto pasa en todas partes, llega un momento en que se acomoda a estas reglas, ¿no es cierto? Y cambiar esas reglas, como bien decía Paulina, supone no solamente cambiar normas jurídicas, sino que supone cambiar un poquito cómo se va a distribuir ese poder político. Y los partidos políticos no siempre están dispuestos a hacerlo. De tal manera de que, por un lado, no supieron leer algo que ya se estaba en ciernes, ¿no es cierto?, desarrollándose muchos años. Y por otro lado, cuando nosotros ya estamos en estos meses, ¿no es cierto?, en este estallido social, en esta revuelta, ¿no es cierto?, que parte en octubre, los partidos políticos a su vez tampoco supieron reaccionar a tiempo, porque efectivamente los tomó por sorpresa, ¿ya? Mira, aquí pasa lo siguiente, ¿ya? Te lo voy a comentar de forma súper breve. Los partidos políticos, no solamente en Chile, sino que en el mundo occidental, están en crisis, ¿no es cierto? Y están en crisis porque se ha producido una desconexión entre las demandas de la ciudadanía y lo que los partidos políticos entienden que es necesario para mantener la estabilidad de un cierto modelo de desarrollo, ¿ya? Y esa desconexión, ¿no es cierto?, es la que explica muchas veces que los partidos políticos, cuando no logran captar el voto de la ciudadanía, se van a producir dos procesos. Uno es la abstención electoral, y otro que a mí me preocupa mucho, que es que se abre la puerta al caudillismo político y a la entrada de procesos, ¿no es cierto?, que nos pueden llevar por mecanismos mucho más problemáticos de desarrollo social, que son los populismos, ¿no es cierto? Vale decir, aquí los partidos políticos tienen o sea, en una democracia, ¿no es cierto?, los partidos políticos juegan un rol central. Yo no soy partidario para nada de ese discurso que se ha instalado en ciertos sectores de que se vayan todos, no. Aquí los partidos políticos son importantes, ¿no es cierto?, pero tienen que repensar ellos también cómo van a enfrentar este proceso, porque en el fondo, cuando esos partidos pierden la conexión con la ciudadanía, ¿no es cierto?, es cuando tú abres el camino hacia el populismo, que es lo que esperamos que no ocurra en nuestro país. Ese es también el llamado de alerta, y bueno, lo importante de llevar a cabo estos debates tanto a Paulina Astroza como a Alfonso Enrique. Les quiero agradecer la gentileza de acompañarnos en este primer capítulo de Ruta Constituyente. Vendrán más, probablemente también nos volvamos a encontrar aquí en la Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Y a usted, muchas gracias por su sintonía, y recuerde que este y todos los capítulos de Ruta Constituyente los puede ver a través de tvu.cl. Hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.